Eres tan egoísta, me gritó mi madre delante de todo el mundo porque me negué a comprarle un coche a mi hermano. No se daba cuenta de que la casa en la que vivían me pertenecía. Al día siguiente, recibieron un aviso de desalojo. Soy Sofía Herrera, tengo 35 años y soy una ingeniera de software que ha mantenido a mi familia durante años. Esa noche, organicé la gala del 35º aniversario de bodas de mis padres en un restaurante de Guadalajara, poniendo mi corazón en cada detalle para 50 invitados. Entonces mi madre agarró el micrófono. Eres tan egoísta, espetó, ¿por qué no le compras un Tesla a mi hermano? La sala se quedó en silencio. Las miradas ardían sobre mí. Mi hermano sonrió con suficiencia, disfrutando de sus elogios, mientras yo permanecía allí, humillada. Les había comprado una casa de 3 dormitorios valorada en 8 millones de pesos, pagado sus facturas, y este era mi agradecimiento. Mi madre olvidó un detalle crucial, esa casa era mía. Agarré mi tenedor, forzando una sonrisa. Mis mejores amigas asintieron desde el otro lado de la mesa, alimentando mi determinación. Una llama se encendió dentro de mí. Se olvidaron de quién tenía la escritura, pero pronto se enfrentarían a una verdad que no podrían ignorar. Si alguna vez te han traicionado aquellos por los que te has sacrificado, pulsa el botón de me gusta, suscríbete y quédate para ver cómo puse su mundo patas arriba. Para entender por qué esa noche me destrozó, déjame contarte sobre los años en que fui el cajero automático de mi familia. Soy ingeniera de software en Guadalajara. Recién salida de la universidad, conseguí un trabajo en una empresa de tecnología desarrollando aplicaciones que impulsaban startups. El ritmo era implacable, semanas de 60 horas, noches largas, desenredando código, plazos de entrega que nunca cesaban. Pero valió la pena. A finales de mis 20, ganaba 2.700.000 pesos al año. No malgastaba mi dinero en lujos, lo invertía en mi familia. Mis padres estaban en una situación difícil. Mi padre, Gerardo Herrera, dependía de una modesta pensión de su antiguo trabajo en el banco, apenas suficiente para lo básico. Mi madre, Francisca Herrera, era ama de casa sin ingresos. Quería que vivieran sin preocupaciones, que tuvieran un hogar del que pudieran estar orgullosos. A los 26 años, tomé una decisión que me pareció monumental. Les compré a mis padres una casa de 3 dormitorios en un suburbio de Guadalajara valorada en 8 millones de pesos. Me costó casi todos mis ahorros, pero cuando mi madre entró por la puerta, sus ojos se iluminaron y me dio un fuerte abrazo. Mi padre me apretó la mano, con la voz embargada de gratitud, diciendo que era un regalo que nunca olvidarían. Ese momento me llenó de orgullo, como si les hubiera dado un nuevo comienzo. Pensé que nos uniría más. Luego estaba mi hermano, Bruno Herrera, 5 años menor que yo. A los 22, decidió que estaba destinado a ser un influencer que buscaba la fama en Instagram. Alquiló un elegante apartamento en el centro con un alquiler de 36.000 pesos al mes y yo lo cubrí, creyendo sus promesas de que sería solo hasta que lo lograra. Su perfil era un escaparate de extravagancia, viajes a la playa, trajes a medida, aparatos de alta gama. Financié esos gastos de estilo de vida, diciéndome a mí misma que era temporal, que construiría una carrera. Pero sus publicaciones obtenían más me gusta que ofertas de trabajo. Y cada mes, me enviaba un mensaje de texto, hermanita, estoy corto de dinero otra vez. Yo le enviaba el dinero, reprimiendo mi creciente inquietud, convenciéndome de que la familia significaba sacrificio. La parte más difícil no era el dinero. Era sentirme invisible. En las cenas familiares, mi madre navegaba por el Instagram de mi hermano, con el rostro radiante de orgullo. Bruno va a ser una estrella, decía, con la voz rebosante de emoción. Mi padre asentía, murmurando sobre sus grandes planes. Yo compartía mis propios logros, como liderar un proyecto que le ahorró millones a mi empresa, y recibía un distraído, «¿Qué bien, cariño?», antes de que la conversación volviera a mi hermano. Mis esfuerzos, mis sacrificios, parecían desvanecerse ante sus ojos. Me quedaba sentada allí tragándome el dolor, sintiendo que yo era simplemente la que pagaba las facturas. Renuncié a más que dinero. Renuncié a tiempo, sueños, libertad. Hacía horas extra en lugar de tomar vacaciones, rechazaba ascensos que habrían significado mudarme lejos, todo para permanecer cerca de mi familia. Mi propio apartamento era un sencillo estudio de un dormitorio mientras mi hermano vivía como una celebridad a mi costa.
Me decía a mí misma que así era el amor, ponerlos a ellos primero. Pero cada sacrificio ignorado tallaba una herida más profunda, un resentimiento que enterré muy hondo. Mi mejor amiga, Andrea Hernández, lo vio todo. Colega en la empresa de tecnología, era mi confidente, siempre dispuesta a escuchar. Una noche, mientras tomábamos café, fue directa a la verdad. Sofía, te están dando por sentada, dijo, con un tono suave pero firme. Estás dando todo y ellos no están dando nada a cambio. Lo descarté, diciendo que la familia era complicada, pero sus palabras me calaron hondo. Señalaba cómo las llamadas de mi madre a menudo terminaban con una sutil petición de dinero, como mi hermano nunca decía gracias. No eres su banco, decía, con la voz afilada por la preocupación. Yo me lo tomaba a broma, pero la verdad se estaba asentando. Reflexionando ahora, veo cuánto di. Esa casa, esos pagos para el estilo de vida de mi hermano, sumaron años de mi vida, mis sueños postergados. La fijación de mi madre en el futuro de mi hermano la cegó a mis contribuciones. El silencioso consentimiento de mi padre permitió que continuara. Mi hermano tomaba sin dudar, como si mi papel fuera a servir. Las advertencias de Andrea fueron una llamada de atención, una chispa que me hizo cuestionar por qué estaba dando tanto por tan poco. Esos años de sacrificios silenciosos construyeron una fuerza que aún no reconocía, una determinación que pronto lo cambiaría todo. 3 semanas antes de la gala, me encontraba en una encrucijada que podría cambiar mi vida. Una startup tecnológica liderada por mujeres me había ofrecido la oportunidad de invertir 900.000 pesos, un movimiento audaz que despertó mi entusiasmo. Era arriesgado, pero prometía un futuro donde mis decisiones importaran. Estaba sentada en mi apartamento de Guadalajara, estudiando su presentación de proyecto, visualizando un camino que era solo mío. Tenía los medios, gracias a años de trabajo duro, pero significaría estirar mis ahorros al límite. Por primera vez, me sentí lista para priorizarme a mí misma, para construir algo más allá de las interminables demandas de mi familia. Entonces, mi hermano lo trastocó todo. Había acumulado una factura de tarjeta de crédito de 180.000 pesos, derrochando en ropa de diseñador y accesorios de lujo para impulsar su imagen de influencer. La llamada de un acreedor me alertó, asumiendo que yo lo cubriría. Se me revolvió el estómago. Lo llamé, con la voz tensa. ¿Cómo puedes ser tan descuidado?, le exigí, caminando de un lado a otro de mi sala. Su respuesta fue exasperantemente indiferente. Hermanita, tú puedes permitírtelo, dijo, con un tono petulante, como si mi dinero fuera suyo para gastar. Agarré el teléfono, la rabia encendiéndose. No era solo la deuda, era su expectativa de que yo arreglaría sus errores sin rechistar. Colgué, con la mente en un torbellino. Había pasado años apoyando sus ambiciones, pensando que era lo que hacían las hermanas, pero esto cruzaba una línea. Mi portátil estaba abierto, la propuesta de la startup brillando en la pantalla. Esos 900.000 pesos eran mi boleto a un nuevo capítulo, no otro rescate para la imprudencia de mi hermano. Su sentimiento de derecho no era solo una factura, era un desafío a mi derecho a soñar. Al día siguiente, mi madre llamó. Sabía lo que venía. Tu hermano está en problemas, dijo, su voz cargada de expectación. Necesita que pagues esa factura. La familia ayuda a la familia. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Intenté compartir mis planes, como la startup podría ser mi futuro. Me interrumpió. Tienes el dinero, Sofía. No seas egoísta. Esa palabra, egoísta, me quemó por dentro, convirtiendo mis años de dar en una falta. Había sacrificado tanto, y ahora era egoísta por querer algo propio. Mi voz tembló, pero se mantuvo firme. Mamá, no puedo seguir haciendo esto. Tengo mis propias metas. Ella suspiró, como si yo fuera la que le estaba fallando. Piensa en tu hermano, dijo, y luego colgó. Me quedé helada, con el teléfono en la mano, la ira creciendo. Su exigencia no era por el dinero, era para mantenerme como su red de seguridad. Por primera vez, lo vi claramente, para ellos, yo era un recurso, no una persona con sueños propios. Llamé a mi mejor amiga, necesitaba desahogarme. Escuchó mientras yo derramaba mi frustración sobre la startup, la deuda de mi hermano, el chantaje emocional de mi madre.
No eres su máquina de efectivo, dijo, con voz firme. Ya has dado suficiente. Elígete a ti. Sus palabras me golpearon como un rayo. Siempre había creído que la familia significaba ponerlos a ellos primero, pero ahora se encendió una chispa de desafío. ¿Por qué la extravagancia de mi hermano era mi carga? ¿Por qué mis sueños tenían que esperar? Durante los siguientes días, luché con mi ira. La startup no era solo una inversión, era un símbolo de mi derecho a una vida más allá de sus necesidades. Mi hermano nunca preguntaba por mí, solo por mi billetera. Mi madre usaba la culpa para mantenerme a raya. No estaba lista para enfrentarlos, pero algo había cambiado. Estaba harta de ser su plan de respaldo. Esa chispa de desafío ardía en silencio, una claridad de que mi valor no estaba ligado a sus demandas. La noche de la gala estaba destinada a mostrar mi valía, pero se convirtió en un punto de quiebre. Había puesto mi corazón en la planificación de la celebración del 35º aniversario de mis padres, un gran evento en un jardín de Providencia, en Guadalajara. 50 invitados llenaban el espacio, sus risas se mezclaban con el suave rasgueo de una banda de jazz en vivo. Las mesas estaban adornadas con platos gourmet, vieiras selladas, risotto de trufa y postres artesanales. Cada detalle fue elegido para honrar a mi familia. Guirnaldas de luces parpadeaban arriba, arrojando un cálido resplandor sobre la exuberante vegetación. Me movía entre la multitud, saludando a amigos y parientes, mi sonrisa enmascarando la tensión que había llevado durante semanas. Quería que esta noche fuera perfecta, un momento para demostrar que podía mantenernos unidos. A mitad de la velada, mi hermano se levantó, copa en mano, atrayendo las miradas. Su voz tenía un encanto practicado mientras se dirigía a la multitud. Estoy trabajando en elevar mi marca, dijo, mostrando una sonrisa. Un Tesla la llevaría al siguiente nivel, pero alguien me está haciendo esperar. Me miró, su sonrisa afilada, y los invitados se rieron, pensando que era una broma. Se me retorció el estómago. Me estaba poniendo en evidencia, presionándome delante de todos para que financiara su último capricho, un coche valorado en 1.800.000 pesos. Forcé una risa, pero apreté más mi copa de vino, el peso de su sentimiento de derecho oprimiéndome. Entonces mi madre tomó el micrófono. La multitud se calló, esperando un brindis sincero. En cambio, su voz resonó, aguda y acusadora. Sofía es demasiado egoísta para ayudar a su hermano, dijo, con los ojos fijos en mí. Tiene los medios, pero no le comprará ese coche. Las palabras resonaron en el jardín, cortando el aire festivo. Se oyeron murmullos de asombro en las mesas. Los rostros se volvieron hacia mí, algunos curiosos, otros juzgando. Mi hermano se reclinó en su silla, su sonrisa se ensanchó, disfrutando de la atención. Mis mejillas ardían, pero mantuve la cabeza alta, negándome a que me vieran quebrarme. Cogí mi tenedor, centrándome en el plato frente a mí, y tomé un lento bocado de risotto. El acto fue deliberado, un escudo contra la humillación. Al otro lado de la mesa, mi mejor amiga me miró a los ojos. Su sutil asentimiento fue un salvavidas, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Tragué con dificultad, la comida sin sabor, mientras la conversación a mi alrededor se reanudaba. Mi madre volvió a su asiento, ajena a la herida que había infligido. La banda de jazz siguió tocando, pero la melodía se sentía vacía. Por dentro, se estaba gestando una tormenta, no de lágrimas, sino de resolución. Durante años, había sido su ancla, dando todo para mantenerlos a flote. Pero esa noche, mientras el peso de sus palabras se asentaba, algo se rompió. La pulla pública de mi hermano no era solo por un coche, era una exigencia de que me mantuviera en mi papel, que siguiera financiando sus sueños. La acusación de mi madre no era solo una reprimenda, era una declaración de que mi valor residía en lo que podía dar, no en quién era. Había pasado años creyendo que la familia significaba sacrificio. Pero esto era diferente. Esto era una falta de respeto expuesta a la vista de todos. Mantuve la compostura durante el resto de la cena, asintiendo a los invitados, manteniendo conversaciones triviales. Pero mi mente iba a toda velocidad. Pensé en la startup en la que casi había invertido, la oportunidad que casi había tomado para mí. Pensé en las innumerables veces que había dicho que sí a sus demandas solo para encontrarme con indiferencia.
El asentimiento de mi mejor amiga permaneció conmigo, una chispa de fuerza. No solo estaba herida, estaba harta de ser su felpudo. Ese momento bajo las guirnaldas de luces marcó un cambio. Ya había dado suficiente. Era hora de defenderme. Esa noche, sola en mi apartamento, abrí mi portátil y me enfrenté a la verdad. Abrí las hojas de cálculo de Google, mis manos temblaban mientras comenzaba a registrar el dinero que había gastado en mi familia a lo largo de los años. Anoté el alquiler de mi hermano por su loft en el centro, sus mejoras de vestuario y otros innumerables gastos que había acumulado. Dejé deliberadamente fuera el costo de la casa que había comprado para mis padres, ya que eclipsaba todo lo demás. El total ascendió a más de 2.700.000 pesos en 5 años. Cada línea en la hoja de cálculo era un pedazo de mi vida que había regalado, pensando que era mi papel como hija y hermana. El dolor de la gala había roto esa creencia, y estos números fueron mi llamada de atención. No solo los estaba apoyando, había estado permitiendo sus demandas. Llamé a mi mejor amiga, necesitaba su perspectiva. No puedo seguir haciendo esto, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi estómago. Han tomado demasiado. Ella no vaciló. Esa casa es tuya, Sofía. Tú la compraste. Recupérala. Sus palabras avivaron la chispa de desafío que había sentido en la gala. Me instó a reclamar la casa de 3 dormitorios en el suburbio de Guadalajara, no solo como propiedad, sino como un símbolo de mis límites. No se trataba de cortarles el paso, se trataba de defenderme a mí misma. Colgué, su resolución alimentando la mía, lista para actuar. Al día siguiente, contacté por teléfono al licenciado Juan Ramírez, un abogado recomendado por un colega. Su tono era firme y profesional. Tu nombre está en la escritura, dijo. Tienes plenos fundamentos legales para iniciar un desalojo. Le expuse la situación, cómo había comprado la casa para mis padres, cómo sus expectativas habían crecido sin control. El licenciado Ramírez explicó el proceso de notificación formal seguido de los pasos legales para reclamar la propiedad. Sonaba abrumador, pero su claridad me dio seguridad. Al final de la llamada, lo había contratado para que iniciara el papeleo. La decisión se sentía pesada pero correcta, un paso hacia la liberación. Me recliné, mi mente divagando hacia el día en que había comprado esa casa valorada en 8 millones de pesos. Había insistido en mantener mi nombre en la escritura, una salvaguarda para mi inversión, sin pensar nunca que necesitaría hacerla valer. Esa elección ahora se sentía como un regalo para mi yo futuro. Recordé la alegría inicial de mi madre cuando vio la casa, una calidez reemplazada hacía tiempo por el sentimiento de derecho. Pensé en mi hermano, cuyas demandas habían escalado sin una pizca de gratitud. La humillación de la gala persistía, pero agudizó mi enfoque. Esto no era venganza, era autopreservación. La hoja de cálculo brillaba en mi pantalla, un registro de mi lealtad malgastada. Cada entrada marcaba un momento en que había elegido sus necesidades por encima de las mías, creyendo que eso demostraba mi amor. Pero el amor no debería exigir mi anulación. Con las palabras de mi mejor amiga y la guía del licenciado Ramírez, sentí una oleada de confianza. Sentí la libertad al alcance de la mano. 3 días después de la gala, abrí Instagram y vi la publicación de mi madre. Cambié a Facebook, donde sus palabras golpearon más fuerte. En una larga publicación, mi madre me llamó egoísta y traidora de la familia, afirmando que le había dado la espalda a quienes me criaron. La publicación tenía docenas de me gusta y comentarios de sus amigos, algunos llamándome desagradecida, otros compadeciéndola por tener una hija así. Se me oprimió el pecho mientras me desplazaba por el vitriolo. Cada comentario era una puñalada de extraños que no conocían mi versión. Había invertido años en apoyarlos, y sin embargo, aquí estaba, pintada como la villana en un escenario público. Luego vi el vídeo de Instagram de mi hermano. De pie en su elegante apartamento, habló a sus miles de seguidores, su voz cargada de un dolor fingido. Mi hermana me abandonó cuando más la necesitaba, dijo, haciendo una pausa para dar efecto. Tiene los medios, pero se elige a sí misma. Instó a su audiencia a denunciarla, y lo hicieron. Llovieron comentarios acusándome de crueldad y codicia. Mi teléfono zumbaba con notificaciones, su vídeo acumulaba visualizaciones. Sus palabras no eran solo una súplica,
eran un movimiento calculado para avergonzarme y someterme. La traición se profundizó cuando vi que mi tía Bárbara y mi primo Esteban habían compartido la publicación de mi madre. Bárbara añadió su propio comentario: algunos hijos olvidan quién les dio todo. Esteban intervino, llamándome desagradecida por negarme a ayudar a mi hermano. Sus palabras dolieron, no solo por su dureza, sino porque eran familia, personas en las que una vez había confiado. El linchamiento público se sintió como un ataque coordinado, cada vez que se compartía amplificaba la narrativa de que yo era el problema. Miré mi pantalla, el peso de su juicio asentándose en mí. Mi teléfono se iluminó con mensajes de amigos, algunos preocupados, otros curiosos sobre el drama familiar. Uno preguntó: ¿es verdad que les cortaste el contacto? Otro escribió: ¿qué pasa con la publicación de tu madre? Cada pregunta se sentía como un nuevo corte, prueba de que su difamación se estaba extendiendo más allá de su círculo. Quería responder, decirle al mundo cuánto había dado, años de apoyo, una casa, mis propios sueños dejados de lado. Pero me detuve. Responder solo avivaría su fuego, arrastrándome a su circo público. En cambio, pensé en el licenciado Ramírez, mi abogado. Había hablado con él el día anterior, y su consejo fue claro: deja que el aviso de desalojo hable por sí solo. El papeleo avanzaba, un paso formal para reclamar la casa que había comprado para mis padres. Había tomado esa decisión para protegerme, y ahora era mi ancla. Sus publicaciones y vídeos eran ruidosos, pero el proceso legal era más fuerte. Cerré mi portátil, eligiendo el silencio sobre su caos. Permanecí en silencio, dejando que el aviso de desalojo hablara por mí. 10 días después de la gala, se envió el aviso de desalojo, y el nombre de mi madre iluminó mi teléfono. Su voz era aguda, cargada de furia. ¿Cómo te atreves a enviar esa notificación?, espetó, refiriéndose a los papeles de desalojo de la casa que yo había comprado. ¿Y después de esas publicaciones? Nos estás humillando. Exigió que retirara el aviso, afirmando que estaba destrozando a la familia. Respiré hondo, con el corazón firme. Tienes 2 opciones, dije con calma. Dejar la casa o lo resolveremos en los tribunales con mis registros financieros. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, inflexibles. Ella jadeó, luego colgó, su ira no fue rival para mi determinación. 2 días después, mi madre, mi padre, mi hermano, mi tía Bárbara y mi primo Esteban aparecieron en mi apartamento de Guadalajara. Se pararon en mi sala, sus rostros una mezcla de culpa y desafío. Mi madre habló primero, su tono más suave pero poco sincero. Lamentamos si te molestamos, dijo. Pero la familia permanece unida. Mi hermano intervino, murmurando sobre malentendidos. Bárbara y Esteban se hicieron eco de vagos arrepentimientos. Sus palabras eran huecas. Mi padre permaneció en silencio, evitando mi mirada. Sus disculpas se sintieron como una estratagema, un último intento de mantenerme a raya. Escuché, impasible, su presencia solo solidificó mi decisión. Metí la mano en mi cajón y saqué un cheque por 180.000 pesos, mi gesto final. Esto es lo último que daré, dije, entregándoselo a mi madre. Tómalo y sal de mi vida. Sus ojos se abrieron como platos, pero me mantuve firme. He dado suficiente, más de 1.800.000 pesos a lo largo de los años, sin contar la casa. He terminado. Mi voz era firme, cada palabra una liberación. Dudaron, luego tomaron el cheque, su silencio ensordecedor mientras se iban. La puerta se cerró y un peso se levantó de mis hombros. En cuestión de semanas, vendí la casa por 10 millones de pesos, una ganancia sobre su compra original de 8 millones de pesos. Invertí los fondos en la startup tecnológica liderada por mujeres que había considerado meses atrás, una decisión que se sintió como reclamar mi futuro. Con la venta completada, me mudé a un elegante loft en el centro, mi nuevo espacio un símbolo de mi independencia. Por primera vez, viví para mí misma, sin la carga de sus demandas. Finalmente era libre. Mi familia, mientras tanto, tuvo dificultades. La pensión de mi padre de 540.000 pesos al año apenas cubría su nuevo alquiler, un modesto apartamento lejos de la comodidad suburbana que habían conocido. Sus publicaciones en las redes sociales, una vez armas contra mí, se volvieron en su contra. Amigos y seguidores se volvieron contra ellos,
criticando su sentimiento de derecho después de enterarse de que yo había financiado sus vidas durante años. Las acusaciones de mi madre y los vídeos de mi hermano se convirtieron en su propia perdición, dejándolos aislados en su caída financiera y social. Este viaje me enseñó una lección vital: la familia no significa sacrificar tu autoestima. Establece límites y elígete a ti mismo.